Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos, vamos a discutir, vamos a platicar, si es necesario nos agarramos del chongo. Este espacio pues es precisamente para tocar un tema que es súper controversial actualmente, que son las infancias trans, ¿no? Con motivo de este libro que publica este año la editorial Pax, una traducción del inglés, pues nos encantó tener el libro, nos encantó tener la oportunidad de, en este espacio, pues no solamente la venta del libro como tal, sino que podamos discutir alrededor del tema, ¿no? ¿Por qué la discusión en una simple presentación del libro? Pues precisamente porque es un tema que todavía a nuestra sociedad le da muchísimo miedo, ¿no? Entonces queríamos tener a personas expertas con una trayectoria bastante fuerte, como el panel que nos acompaña esta tarde, que es Chantal y es Paul, dos personalidades que han trabajado muchísimo para las poblaciones trans y no binarias aquí en México. Entonces, bueno, no sé si la editorial guste hacer algún comentario para iniciar con este diálogo. Bueno, muchas gracias, Chantal y Paul. En un momentito más viene Danú Hernández, que es la editora, que me gustaría que realmente las acompañara, pero era para nosotros muy importante conocer la percepción que ustedes tienen del libro para que la podamos compartir con muchas otras personas aquí. Así que en lo que llega Danú, sin más, pues, quien quiera comenzar de ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes y muchas gracias, por supuesto, a Voces, a la editorial, por convocarnos, por tener pues la apertura, por supuesto, para esta temática que no es sencilla. Estábamos hace un momento, ¿no?, platicando con algunas de las madres de familia que nos acompañan hoy acá y mencionaban que este libro pues tiene ya 11 años, ¿no? O sea, sí le han dado como alguna actualización, pero en realidad no es un libro que acabe de salir. De alguna manera, pues sí, a rato se nota en cierta parte del discurso, ¿verdad?, que viene dentro del libro. Creo que es una herramienta muy útil, sobre todo para padres y madres, ¿verdad? No en vano es que está dedicado para ello, ¿no? Los abordajes que le proponen a las familias, la forma de ir trabajando la temática, los procesos que les clarifican a las familias que también van a vivir, pues son muy extensos. Creo que en pocos momentos hemos logrado abarcar tantas y tantas temáticas que tienen que aterrizar los familiares y quienes acompañan a estos infantes y adolescencias, y a veces no da. Y no da porque no somos un país o una cultura en donde las familias, ¿verdad?, tengan esta conciencia de estar apoyando a los menores. En general se le deja a la mamá y ya. Y creo que ese es uno de los principales ejes, ¿no?, que se estuvieron atravesando en esta lectura. Porque si vemos las experiencias o les compartimos, ¿no?, las experiencias que hemos tenido desde los acompañamientos con las familias, pues notamos que es un sinfín de situaciones a las que se tienen que afrontar sin recursos, sin herramientas, sin saber por dónde, sin saber qué discursos van a decir, sin entender completamente cuál es la necesidad de que ellos estén presentes en todo este proceso, sobre todo cuando se trata de afrontar y a veces confrontar, ¿verdad?, a comunidades estudiantiles o de padres de familia. Tú por ese lado, ¿cómo viste? Bueno, a mí en este texto pues me hace revisar un poco de los pasos ahora como ya descritos de lo que muchas veces se fue construyendo en nuestro caso, y a mí me gusta compartir la mesa con Sony porque además en un proyecto que hicimos hace ya 6 años, lo que hicimos fue hacer un taller que se llama Bases para el Acompañamiento de Personas Trans. En ese caso la intención era poder hablar con psicoterapeutas y con quien se dedican al acompañamiento, pero sobre todo profesionales. Y la sorpresa fue que empezaron a llegar mamás en ese momento
que querían saber, y digo sorpresa porque en todo el activismo o todas las acciones que habíamos llevado a cabo anteriormente, y si me atrevo a hablar también por Sony, no se habían presentado la familia. Era un asunto que la mayoría de la población, sobre todo al principio que me dediqué más a la parte de la orientación sexual, era la familia se hace a un lado, no se inmiscuye y en la mayoría de los casos corre a las personas. Por lo menos eso sucedía y sigue sucediendo. Entonces no había un espacio que hablara totalmente de la experiencia familiar y sí empezaba a haber algunos grupos porque estuvieron ahí, por supuesto, los grupos de Miriam Ángel, más adelante Cuenta Conmigo, o sea, sí había, pero eran fundaciones que iban a atender al LGB. Entonces el tema trans estaba realmente apartado porque era una cuestión de adultez y los adultos iban como podían y además después de haber hecho vidas cis, en donde la mayoría eran mujeres trans y esas mujeres trans habían padecido al momento de hacer la transición una gran pérdida, tanto familiar como económica. Entonces, si yo estoy hablando de hace 6 años, no es mucho tiempo en realidad, en donde aparecieron las primeras que nos pidieron apoyo y vimos como un área de oportunidad el empezar a convocar, ¿no? Ya se empezó a dar un movimiento que sí tiene que ver con la expresión de las infancias y sus voces. Y esa parte a mí me gusta porque no es que los adultos trans no hubiéramos tenido las mismas percepciones. O sea, si ustedes revisan, hay muchas investigaciones ahora, muchas no en México, pero que sí hablan de que los adultos trans se dieron cuenta de que eran trans desde muy temprano, 2, 3 años, pero no lo pudieron manifestar y si lo hicieron, los corrieron de la casa o las corrieron de la casa. Entonces, en este acercamiento que hubo, al principio sí nos decían, no hay materiales en México, no hay materiales en español. O sea, si de repente podemos ahora tener acceso por las redes, nos habíamos encontrado materiales españoles y ya así con buena suerte materiales chilenos y argentinos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo el trabajo de OTD, pues ya tuve la oportunidad de conocer un poco más y ya veo que también hay psicoterapeutas chilenas y chilenos que están dedicándole mucho tiempo a todo lo que es el desarrollo de atención de infancias y adolescencias, pero realmente no había, o sea, no había materiales, entonces la atención se empezó a dar. ¿Y qué pasa a veces también en México? Pues que no nos da tiempo de hacer y además de registrar y además de investigar. Entonces, ahí también hablo de una falta de recursos, que son recursos tanto humanos como económicos. O sea, sí se hace la atención, pero por la urgencia, pero no hay un registro de lo cotidiano, no se puede ir a la par, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahorita, por ejemplo, está Marina García, que es una investigadora, tesista, pero eso es como poco común. Entonces, bueno, ya hablando del material, claro, o sea, yo me fui encontrando cosas muy positivas. Realmente me gusta mucho que vienen testimonios y ejemplos, esa parte de estar constantemente sobre el texto, que además, bueno, aparte se me sale diseñador gráfico, no solo es una saturación de texto, sino que vienen aquí los ejemplos con distintas tipografías, con espacios para que sí sea como una reflexión y la lectura. Y entonces estos testimonios que, como dices bien, no es un primer momento cuando surgió el libro hace 11 años, sino que viene ya después arrastrando esos testimonios, pero se recuperan los de aquí, de México y de algunos otros países. Entonces ya empieza a enriquecer el texto con las vivencias de mamás y papás que ya dan sus testimonios acá. En la lectura en general es como esa parte, creo que es lo que sí funciona y que en los grupos de pares lo hemos visto. O sea, que yo escuche a otra persona que está viviendo lo mismo, a mí me va a dar tranquilidad. Porque la primera cosa que pasa, y que es muy parecido a la orientación sexual y a la identidad de género, con mamás y papás, es solo a mí me está pasando esto. No hay nadie más en el planeta que tenga un hijo trans. Y resulta que sí hay muchas, y muchos y muchas. Entonces, esa lectura tal vez, y cuando no puedo tener un grupo, o alguien más cercano que me diga esta experiencia similar, el poder revisar todo esto, estos pensamientos, estos sentimientos, todas las acciones, creo que es muy útil. Y por eso creo que esta parte la considero que es muy, muy agradable, muy positiva. Pues a ver, sigue tú también. Bueno, lo primero que noté, por supuesto, fue cambio o forma de nombrar, ¿verdad? Los procesos de transición. Acá en México, por lo menos, o desde donde
nosotros, y me atrevo a decir el nosotros, lo hemos estado abordando, ¿verdad? Pues era con la anterior, ¿verdad? Forma de patologizarnos. Hay una cosa que noté en el libro y que sí me llamó mucho la atención, porque sí, claro, se menciona de que, bueno, antes eran este tipo de terapias y se hablaba de en este tenor con este tipo de clasificaciones. Y ahora vamos a encontrarnos con que todo tiene que ser congruente, porque lo que nos dicen acá es que es la reasignación integral para la concordancia sexogenérica. Eso es lo que tiene que lograr por completo lo que nosotros acá llamamos acompañamientos trans, ¿verdad? Y entonces de la parte de congruencia ya como que me hizo así, ¿verdad? Quizá simplemente por los activistas y los activismos que hemos acompañado y que hemos hecho, pues desde ahí ya dije congruente, y yo como persona no binaria, ¿dónde me incongruento o con quién o bajo qué lineamientos? Así que eso a mí me hizo chiraspelas, ¿no? En alguna parte del libro también mencionan que pues los términos como transexualidad, o antes decían, hace 28 años decían transexualismos, ¿verdad? Y todas las personas trans levantábamos la mano y decíamos, pero no somos corrientes pictóricas ni arquitectónicas, ¿qué onda con los sismos? ¿No? Y poco a poco se fue transformando, lo mismo o de la mano, ¿verdad? Del lenguaje apoyado y avalado por la Organización Psiquiátrica Americana, por supuesto, que además hubo todo un tema ahí con las propuestas de la Don't Transpathologization del 2012, ¿verdad? Que fueron realmente los activistas trans y no binarios quienes hicieron que esta nomenclatura en donde estábamos pues totalmente disfóricos, había que comprobar la disforia de género, todo lo que daba, porque si no, no íbamos a pasar el test de personas trans. Acá mencionan mucho la palabra transgénero. Transgénero aún era un término que utilizábamos hace 28 años para explicar este paraguas en el que se incluyen un montón de identidades. Acá lo retoman. Hasta donde yo me quedé desde las luchas latinoamericanas, ¿verdad? Y de activismo, pues soltamos la palabra transgénero justo porque venía del lenguaje clínico, médico, psiquiátrico. Así que las personas trans dijimos, no, vamos a sustraer este término, ¿verdad? Y vamos a reacomodarlo, y quedó en el término trans, que implicaba eso. Yo soy consciente que como persona, ¿ok?, estoy viviendo en una disidencia identitaria de género y estoy en una transición, en una serie de procesos, descubrimientos, etcétera, aceptaciones que suceden a lo largo de mi vida, ¿no? Y era una serie de procesos a los que uno se podía o no suscribir. Pero ya en base a estos nuevos lineamientos, ¿verdad? Y acá mencionan que fue la WPATH, principalmente la que los propuso, pues hay diferentes abordajes, pero todos con esta nomenclatura de congruencia de algo, congruencia de nombre. En lugar de hablar, por ejemplo, de salir del closet o de visibilidad, se habla de congruencia social. Dices, ok. En lugar de decir hay procedimientos clínicos, médicos, estéticos a los cuales se podría suscribir una persona trans, un no binario, hablan de congruencia médica, y entiendo el término y ubico desde dónde viene, pero no puedo evitarlo. Me dan ñáñaras. ¿Por qué? Pues porque tengo una clínica especializada para nuestra población. Y en ningún momento en los abordajes hemos tratado de encontrar una normativa con la cual pudiéramos llevar cada uno de los acompañamientos, porque cada persona trans y no binaria es única y merece un acompañamiento específico que sí se menciona en el texto. No voy a levantar falsos, ¿no? Eso por ese lado. A ver, ¿tú qué? Bueno, en la parte que estaba yo revisando de las autoras, que me parece importante, Stephanie Brill es fundadora de Gender Spectrum. Y bueno, yo tuve la posibilidad de revisar, ya tiene tiempo, un estudio de Gender Spectrum que hablaba sobre la importancia de la familia y su participación para evitar el suicidio de población LGBT.
A mí sí me gusta ese estudio porque hace esta revisión de qué pasa cuando hay un miembro de la familia, uno nada más dice, con un miembro de la familia que acepte, participe, ya va a haber una gran reducción del intento suicida. Y esto a mí me parece muy importante. La revisión que hizo Gender Spectrum tiene una versión en español que a veces no es tan sencillo localizarla por internet, pero bueno, tenía esta parte. Entonces, sí entiendo el trabajo que hacen, por eso me parece muy atinado que sea la fundadora quien esté haciendo la redacción de este libro y acá con Rachel Paper para alguien que además es consejera en psicología, ¿no? Aquí mucho tiene que ver con lo LGBT. Yo creo que en la parte que a mí me quedó faltante, y digo, no es que el libro no me guste, o sea, a mí me gusta, pero me gustaría más. Si, por ejemplo, o sea, sé que los testimonios que vienen son mucho de mamás y papás, pero las personas trans casi no hablan aquí. Sí hay poquitos, muy reducidos, pero muy poquitos. Entonces yo creo que ese lado también es muy importante, porque además me lleva de nuevo a que quien hace la introducción, pues no es una persona trans. Y entonces de nuevo estamos siendo vistes por gente que no es trans. Y esa parte a mí sí me hace como de nuevo que nuestra voz sea un poco sustituida por alguien que dice, ya les revisé, ya les vigilé, que retoma el discurso médico y el comportamiento médico que ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, esa parte a mí me pareció como debieron haber, me gustaría que se hubiera invitado a una persona trans, y sí puede ser psicoterapeuta, por supuesto, para que hiciera esta reflexión, ¿no? sobre el material. Por lo demás, bueno, ya recupero la parte que me agrada. O sea, vienen varias partes en donde yo lo he observado en los grupos. O sea, todos estos procesos son los que han sucedido. O sea, la sorpresa, el considerar que es una etapa, el pensar que a lo mejor y se le quita, ojalá y se le quite, y como a veces de repente el apoyo puede parecer que sí es apoyo y no lo es, cuando se ponen condicionantes o tiempos, ¿no? O sea, sí, te aceptamos como dices que eres, pero ¿por qué no lo piensas un ratito y de aquí a tu cumpleaños o de aquí a tu mayoría de edad y cosas así, ¿no? La retoma y las platica. Algo que yo creo que sí sucede mucho en los procesos de acompañamiento, que es muy difícil a veces que aquí vienen integradas muchas de los testimonios donde hay muchos papás. Pero mi realidad aquí en el acompañamiento ha sido que la verdad es que las que se involucran en un 90% son mamás. Y esa parte a mí me gustaría como sí resaltarla. No sé las realidades de los otros países, pero la verdad es que por género a quien se le ha asignado el rol de cuidadoras es a las mujeres. Y por eso son las que participan, son las que se mueven, son las que buscan información, y a veces creo que también ellas necesitan una parte de comprensión, o sea, de decir, o sea, sí, como sea que lo estás haciendo, porque de repente yo escuchando otras voces es como necesitan siempre un sí lo estás haciendo bien, con todo y todo. Sí lo estás haciendo bien, y a veces sí se maltrata el chamaque, pero no es la intención. Y necesita esa parte de respiro de sí lo estoy haciendo como yo creo, porque insisto, la diferencia con mamás y papás de hace muchos años era mejor lo corremos, mejor nos deshacemos de esa persona, nunca existió, se murió, y ahora no es así. Ahora prefiero que esté vive aquí en mi casa y vemos cómo le hacemos, ¿no? Otro detalle, y ese sí lo estuvimos platicando, aparte de esto del transgénero y que sí tiene que ver con el inglés, transgender y trans, creo que aquí sí viene una situación que aquí en México no es conocida, no se utiliza, que es esto de género expansivo, que sí lo vimos mucho mencionado en el libro, que para mí realmente esto tendría que ver más con la expresión de género y no me cuadró mucho la explicación y cómo llegaron a eso, ¿no? Pero entiendo que viene de la experiencia de Estados Unidos y de los significados que hay allá. Entonces, sí se habla de género fluido, sí se habla de género, de población no binaria en infancias, lo cual está también muy interesante porque acá pareciera que las infancias siempre son binarias, no son trans, pero binarias. Y no, o sea, también hay infancias no binarias y que se colocan en otro lado. Entonces, yo solamente ese lado como que yo decía, no me hace sentido porque yo nunca he escuchado una infancia
que se autodenomine género expansivo, o que la mamá o papá diga, es que mi hija es de género expansivo o creativo, o cosas así, porque tenían estas dos posibilidades. Y yo creo que sí viene de repente como de, y algunas personas de esta categoría de género expansivo posiblemente ya no continúen en esa expansión del género, sino que se van a volver al binarismo, ¿no? Eso era como un planteamiento que aquí me quedó un poco extraño, porque de repente sí suena como un consuelo ese, ¿no? De repente sí habrá gente que se eche para atrás y eso está bien padre, ¿no? Y yo no le apuesto a eso, o sea, yo no le apuesto a ese lado. Incluso como una sugerencia, pareciera como una propuesta. O sea, manténlo aquí con esta visión de que a lo mejor es género expansivo y entonces en una de esas no brincan atrás y la libramos. Y entonces sí como que estuvo un poco rara esa parte de la lectura. Igual yo no había escuchado el término para nada, ni he escuchado a nadie en mis acompañamientos, ni acompañamientos de otras personas que lo mencione. Acá, como generalmente lo nombramos, era niños o infantes con expresión de género no normativo o no bajo la cisnorma o la cisheteronorma. Desde ahí lo estábamos manejando. Esta cuestión de género expansivo, yo no sé si, por ejemplo, yo lo integraría, porque se me hace una cuestión justo, un concepto, ¿no? Que se crea desde una estructura social específica y que me parece que no embona en mi país, al menos que es México, hasta donde yo me quedo. Si, así como pasó también con lo no binario hace 10 años, 10, 15 años, que empezaban, por supuesto, lo genderqueer, que empezaban a hablar ya de otras expresiones de género, que la gente ya no estaban haciendo esas transiciones binarias, y de pronto llegó con todo una ola, ¿verdad? A informarnos, a contarnos las experiencias, a sensibilizarnos, a hablar de que no nada más había esta, una vez más, ¿no? La opción melón o sandía, o eres niño o eres niña, y quienes nunca en la vida nos pudimos afiliar o matricular o elegir un sindicato específico, pues quedábamos afuera, ¿no? Entonces, desde ahí no sé si este término vaya a adaptarse plenamente y a utilizarse como tal en los espacios terapéuticos aquí en México. No tendría idea si alguien más lo ha trabajado, ha llegado gente con nombrándose de esta manera, pues por favor que nos cuenten, que nos platiquen, que vengan y compartan, porque hasta donde yo me quedo en 28 años de acompañar personas trans y no binarias, nadie se ha narrado de esa manera. Eso es lo que yo tendría que mencionar de ese lado. Creo que la parte de los testimoniales de las madres hacia las madres, de los padres, de los profesionales, va brindando un camino y una serie de reflexiones, además, en cada uno de los capítulos, sobre por dónde tienes que ir pensando para que no te muevan, ¿verdad?, de tu centro como padre, como acompañante, como tutor, para poder seguir acompañando a estos infantes. Eso me parece muy bueno. También invitan y les dan literal, ¿no? Un listado de cosas que tienes que hacer y de momentos en los que tienes que abordar a las crías. Y eso me parece súper importante. Acá han hecho experimentos, ¿no?, con esta parte de la escuela para padres, ¿verdad? Que cuando ya uno trata de ejecutar en el momento de la crianza con la cría, pues es re difícil. Entonces creo que esta serie de lineamientos y de herramientas que se les brindan para que puedan ir paso a paso también reflexionando, cuestionándose, preguntándose, dándose el tiempo de reconocer sus emociones, en dónde están, cuáles son los recursos a los que sí pueden acudir, cuáles van a ser las otras 53 millones de cosas que van a tener que investigar. Pero ya hay una base. Y eso es increíble porque, bueno, aquí en Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, ¿verdad? Perdón, es que más de 40%, lo siento, ¿verdad? También transiciona la Ciudad de México. Exacto. ¿No? Mencionan, por ejemplo, esta parte del COVID, que aquí en México hubo un boom tremendo después de la pandemia, claro, al estar las familias, las personas encerradas, teniendo espacio para reflexionar y sin preocuparse por el afuera, pues a muchos nos cayeron
20. Y entonces salen de pandemia y salieron a visibilizarse un montón de jóvenes, de adultos, de familias. Pero fueron procesos de 3 años ahí escondidos sin información, con miedo de ir a visitar al otro porque el bicho espantoso. Y además nos enseñaron a tener miedo. Y ahora el que acá lo retomara y lo mencionara, dije, ay, qué bueno, porque se nos olvida. Esta generación de chavos, de infantes que vivieron una pandemia, van a ser completamente distintos a todos los demás adultos, porque ninguno de nosotros vivió una pandemia a esas edades, ni tuvimos que estar recluidos, pues, 3 años con nuestros papás todo el día, y además con ellos dándoles clases. Es otra vivencia totalmente diferente. Que lo mencionara me pareció algo extraordinario, porque los humanos somos muy prácticos y ahora lo que hemos hecho es que juntamos 2020 y 2023 y los hicimos así en nuestra memoria a olvidar, porque fue traumático. Entonces, a ver si nos metemos y expandimos un poquito más esos años y vimos también qué nos pasó en cuanto a la reflexión de estas otras identidades, ¿verdad? También lo que me pareció y de pronto me movió y me hizo chiras pelas fue el concepto de disforia que maneja el libro. Desde donde, insisto, no hace 28 años empezamos a leer de estas terminologías y tuvimos que agarrarlas y decir, sí, muy bien que los especialistas hayan dicho todo esto, pero la gente trans a nosotros nos está mostrando otra realidad. Y entonces el concepto de disforia que maneja acá pareciera que viene dentro y lo contiene la identidad y no. Al menos aquí en México el discurso de les activistas es la disforia la dispara justamente la presión social que viene externa y que la percibes desde el primer momento, ¿verdad? Que eres consciente de ti mismo y eso es lo que la genera. No es que yo me perciba diferente, no es que yo me empiece a pelear con lo social, no, por ahí no va. Y eso es lo que nos dicen las experiencias, mi experiencia, su experiencia y la experiencia de cientos de personas que a través de 28 años que hemos estado en esto, nos han contado. Entonces, desde ahí creo que es necesario replantear el concepto de disforia. No lo generamos las personas trans, sino es una patología que nosotros traemos puesta. Ni un síntoma que mostramos de a gratis. No. Sucede de allá para acá, no de aquí para allá. La dismorfia es otro tema que, by the way, únicamente menciona en un párrafo en todo el libro y me parece algo muy fuerte, porque efectivamente hay chiquitos y chiquitas, chiquites, que desde muy temprana edad, ¿verdad?, empiezan con este rollo de dismorfia, es decir, la forma del cuerpo. El envase, lo que me contiene no me hace sentido. Y esto no es algo en lo que yo puedo trabajarlo, podemos tener talleres de aceptación y de contacto con el cuerpo, puedo tratar de elaborar otros discursos, ubicar, por supuesto, otras corporalidades que tampoco he de decir, menciona el libro. No hay una visibilización de otras corporalidades y me parece un poco también a partir del hecho de que no se menciona la interseccionalidad de las personas intersex. A partir de ahí hay un pequeño detalle con respecto a las corporalidades en donde pareciera que las transiciones o congruencias a las que se tendría, ¿ven cómo suena raro? A las que se tendría que llegar, ¿no? Tienen que caber en una norma específica o en una visión específica. Y yo insisto, si soy una persona género fluido, una persona maverick, si soy una persona no binaria, ¿cuál es la congruencia a la que me están invitando que yo tengo que cispassing de qué? Pareciera que la transición está diseñada justo para que no se nos note lo trans nunca jamás. Y eso me preocupa, a decir verdad.
Eso me preocupa. Porque sí habrá corporalidades muy afortunadas, por supuesto que con las hormonas generen unos cambios extraordinarios, porque estamos hablando, pues, de un futuro. Y habrá muchas otras corporalidades que hayan llegado a estos procesos sin que vaya a ser posible que obtengan ese cispassing nunca, ¿no? A menos que sometan, no sé, a 10 cirugías y 4 más estéticas o volviendo a nacer, ¿no? Y no se habla de la construcción de orgullo desde estas identidades. Y eso me parece preocupante. No se habla de cómo los cuerpos trans también son hermosos. No se habla de sí mencionan que es importante que las infancias y las adolescencias convivan con personas trans adultas. Pero cuando abordan el cuerpo y esta congruencia médica, que así le nombran en el libro, pues pareciera que no hay espacio para que no pertenezcas hacia uno u lo otro. De pasada se acaba mencionando que las personas no binarias pues no nos estamos suscribiendo a todos los procesos clínico-médicos a los que las personas binarias sí se suscriben. Pero es como de rebote. Toda esta parte de las leyes, por supuesto, pues no tiene una comparativa con la ley mexicana. Acá, por supuesto, pues tenemos avances en identidad, ha sido un proceso muy largo, que las condiciones políticas del país nos han favorecido, eso es una cosa, y sin embargo ahorita estamos con la vuelta de la derecha, ¿verdad?, que nos quiere volver a quitar derechos, etcétera. No noté un activismo trans dentro del libro, es decir, no se invita a que las mismas personas trans generen las organizaciones y luchen por sus derechos. O sea, sé que este libro es para los papás, pero pues estos papás también van a tener niños adultos, ¿no? En algún momento les van a crecer las fierecillas y va a ser por ahí, ¿no? Es que tiene un libro de adolescencias trans. Ah, okay, perfecto. Por eso es que no han visto las Continúe. voces de Perfecto. la comunidad, porque aquí son las voces de los papás. Uh-huh. Claro, y aún así, de todos modos, a mí me ha gustado más ver esa relación entre las dos partes del testimonio. Ahora, aquí yo estaba viendo a Adriana y le mando saludos, que nos dice que ella tampoco había escuchado esto del género expansivo, me pareció confuso. Y después dice Adri, sí es muy usado en la Unión Europea, tiene sus tintes y explicación. Bueno, sí, o sea, no es que esté... yo, por ejemplo, desconociendo que lo exista, nada más estábamos aquí mencionando que aquí a México no ha llegado y que hasta ahorita yo no he escuchado que alguien se nombre o se describa de esa manera. Y que aquí, si ya lo estamos dirigiendo a esta población mexicana, pues sí le sirven más referentes de acá. Obviamente yo me voy a poner como también de repente, cuando a The L Word se le exigía que cubriera todo, pues no se podía porque solo era una serie, ¿no? Entonces acá no se puede tampoco que un libro cubra todo. Entonces yo en su beneficio le veo toda esta parte de ir hilando, ¿no? O sea, los eventos, como suceden, las personas se enteran, porque me doy cuenta que mi hija me lo dijo, o de repente noto algo, también hay un reconocimiento de esto, ¿no? O sea, de la memoria de la mamá o papá que diga, sí, sí vi cosas, sí, sí me di cuenta, sí, sí me lo dijo, y no le hice caso porque es recurrente, entonces hay una parte de este transcurrir que sí es lo que ocurre en muchas familias es lo niego o veo si se le pasa y ya veo que no se le pasa y al contrario se incrementa y entonces ya veo qué hago, ¿no? Y ahí va como en una lógica que me parece muy, muy adecuada y por supuesto va explicando, ¿no? O sea, qué es el género, qué es la identidad del género, cómo se construyen las identidades. Hay una división de etapas también de crecimiento para hablar de tal a tal edad, de tal a tal edad, porque ahí sí creo que viene el desarrollo distinto. Me gusta esa parte que contempla el desarrollo, porque cualquier ser humano va a tener distintos procesos de pensamiento dependiendo de la edad que tenga. Aunque tenga la claridad de a qué género se adscribe, no va a ser lo mismo como lo manifiesta, dependiendo si tiene 2, 3, 4 años, ¿no? Y cómo lo va asimilando a su persona. Entonces, me parece que también ese lado me agrada, esta división. Y bueno, o sea, cómo a veces van
probando una cosa, en el recorrido las familias van probando una cosa, no funciona, probando otra, no funciona, y entiendo esa frustración cuando vienen, por ejemplo, temas de autolesiones, de más depresión, y entonces es, ay, así de, ¿qué hago, no? O sea, porque muchas mamás están en esta desesperación y papás de, oye, ya le atendí, yo ya le di esto, ya fuimos con especialistas, ya, y de todos modos sigue habiendo ansiedad, sigue habiendo depresión. Entonces sí viene aquí esa parte y que hay una serie de especialistas que acompañan. Entonces no es solo échense el libro y ya lo van a resolver, no, o sea, sí se está hablando de que esto va con un acompañamiento de muchas personas, o sea, mucha gente tiene que participar en esto y que no es solo ni la infancia ni solamente su familia cercana. También hay una parte de mención de los hermanos, ¿no? O sea, que de Muy repente importante. quedan a veces así como de, la crisis es la persona trans y el hermano, pues hay que crezca como pueda, ¿no? Y eso a veces es como muy también terrible, ¿no? Porque si ya lo viéramos como más sistémico, pues esa otra persona, parte de la familia, pues también tiene algún proceso o ha sido desplazada, algo ocurre, ¿no? Con esas hermanas, ¿no? Que están viendo todo este proceso, que en muchos casos sí lo nombran como sí aceptó, ¿no? No tiene tanta dificultad, aunque también hay hermanas que no, que no dicen esto, no me late. Pero pensemos, sí acepta y ahí va, pero no descuidarnos en la crianza, no decir, bueno, la situación, y sí me gusta también cuando se habla aquí del caso. Hay una parte que habla así del caso, y esto ya es en la parte escolar. Entonces yo no lo veo como un problema y yo no lo veo tampoco como un caso, pero sí se nombra así para quienes son ajenos. Entonces, que la persona trans también de repente escucha ser nombrada como el caso, ¿no? Y esto sobre todo decía en las escuelas, cuando al recibir a alguien trans, la escuela dice, es que nunca hemos tenido un caso como este, o es que este es el primer caso que tenemos así, ¿no? Entonces, me hizo mucho sentido porque lo he escuchado en varias ocasiones y que las personas trans aquí sí decían, pero si yo, o sea, ¿por qué hablan de mí como están hablando de mí como si yo no estuviera, ¿no? Y pues no soy un caso. O sea, no es algo extraordinario como ponerlo así, ¿no? Y también vieron la parte como para también lo de la escuela, ¿no? Que es esa parte, ¿no? está increíble, ¿no? Justo como retomando esto que decías de todo el equipo interdisciplinario, ¿verdad? Que preferentemente, ¿verdad?, puede abordar a estas infancias, pues se va a conjuntar además con el equipo que vas a tener que formar para la escuela. Y esa base que dan a mí se me hizo extraordinaria de poder responsabilizar a la escuela, ya que se la pasan cacareando que el segundo hogar y de que acá les vamos a terminar de dar las bases y no sé cuánto rollo. Bueno, pues entonces, ¿quién de la escuela es la persona que se va a hacer cargo de que este tema se toque, de que se les dé sensibilización, de que mi hijo, hija esté seguro en sus instalaciones, de que si lo bulean haya consecuencias, de que si se siente mal o se siente algo tenga a quien acudir para apoyo psicoterapéutico o para que le conforten? Se me hace algo extraordinario. Ay, sí, me quedé con el ojo cuadriculado cuando vi el abordaje. Dije, wow, poder llegar así en banda a las escuelas y caerles en la dirección de, sí, mira, aquí están los lineamientos y usted tiene que garantizarme que porque si no usted está incurriendo en el delito, ¡ay, lo saboreé! Eso sí lo saboreé. Se me hizo algo muy, muy productivo y que es una herramienta que pueden retomar. No porque las mamás no lo estén haciendo ya, ¿eh? O sea, las mamás tienen años yéndose a pelear a las direcciones, a sensibilizar a los padres, a hablar con cada maestro, a pedir que no se visibilice el nombre, a hacerse las cansadas a las subdirectoras del no sé qué, de la subdirección del no sé cuándo, ¿verdad? Para que el nombre de su hijo no llegue a los listados y lo vayan a evidenciar en frente de otros compañeros. Todavía hoy en día tenemos muchos casos de maestras que desde este espacio de poder, ¿no?, que dan los escritorios, no sé qué símbolo le hayamos puesto acá al escritorio, no sé qué onda, pero si uno está detrás de uno, ya se jodieron los del otro lado. Entonces, desde acá las maestras agarran y empiezan a decir, sí, el niñito ese amanerado que dice que se siente niña, que está loco. ¿What? O ya siéntate, niña, ya sé que te sientes niño.
pero pues eso aquí no te lo vamos a tolerar. Ya sabemos que tienes mal tu cabeza. Declaratorias de maestros, en donde a los niños lo que hacen es que, claro, se los llevan a la dirección y es que tiene problemas. No, el problema no es el niño, el problema es la maestra. El problema es la falta de sensibilización. El problema es que no haya protocolos impuestos por la SEP para que no se discrimine bajo ninguna situación a un niño en su escuela, en su aula, frente a sus compañeros. Tenemos casos de maestras que agarraron y distribuyeron notificaciones por toda una escuela con el nombre legal de la persona, el nombre registral, y el nombre que quería que le dijeran, y abajo un cuestionario. ¿Tú estás de acuerdo en nombrarle a esta persona de esta manera? ¿De qué manera te afecta el que haya una persona que se quiera cambiar el nombre en tu salón? Ese tipo de abordajes. Entonces, que les den acá todas las herramientas de cómo armar un comité de vigilancia, me encantó. Fascinante, eso sí, me quedé encantada, ¿verdad? Y además... Yo iba a dar un ejemplo así parecido a lo que dices, ese no viene en el libro, pero lo acaba de decir ayer Norma Aguirre en otro evento que tuvimos, que una persona hizo la solicitud de que le usaran el nombre nuevo, el nombre elegido, y en vez de eso le pusieron de castigo llenar un cuaderno con el nombre legal. Y me pareció brutal. O sea, yo dije, ¿cómo es posible? Para que recuerde cuál es su nombre. Y yo dije, no, bueno. Entonces, vaya que urge hablar sobre temas de violencia en las escuelas, ¿no? Y el tema trans, meterlo en la categoría de que hay situaciones que son violencia, sin discriminación y violencia. Para mí eso es como importante. Ya me andan diciendo que ya nos colgamos. Yo les diría, por supuesto que sí es muy recomendable leerlo y tenerlo. O sea, si yo soy mamá, papá o pariente de una persona trans, si soy persona trans, yo creo que también es útil. Porque al irlo leyendo también podría decir, bueno, aquí yo voy reconstruyendo también mi experiencia, que yo no tuve atención en la infancia sobre este asunto. Entonces, bueno, dije, bueno, leo esto, ¿no? O sea, no es que yo diga, ay, mi mamá y mi papá, no, o sea, no había esta información, ¿qué puedo hacer? Ya, me tocó esta era. Entonces, pero sí creo que también para una persona trans puede ser útil hacer esta revisión y ver, yo creo que puede dar tranquilidad. Es decir, ahora mira, ya no estaba loquita, loquite, siendo niña, niño, niña, es muy difícil expresar. Necesito esto y que me escuchen las personas adultas es muy difícil. Entonces creo que sí puede ser útil. Para terapeutas también creo que es útil, también creo que es importante, que no sustituye escuchar a las personas trans. Eso sí, o sea, yo lo puedo revisar, leer, pero sí necesito estar en contacto con la población. Eso sí, no lo pondría como ya, aviéntese a dar terapia nada más con el libro, no. Pero me parece que es una herramienta muy buena para todo este abordaje y que además sí sientan mucho la vivencia de cómo la están pasando las familias. Qué bueno que ya acá nos dicen que va a haber además una parte que no tenemos, que es la del desadolescente, lo cual está muy bien, y que urge la de adultos también, porque no es solamente así de ya, después así niños que se la pasen chido, que padre, ¿no? Porque también les adultos, o sea, no es que una sea mejor que otra, ni es que alguien tenga que poner así, mi sufrimiento es mayor o peor, no es eso, pero creo que también hay que validar este encuentro de la experiencia trans de gente adulta, que además me gusta lo de convivir con niñas y adolescentes, sí me parece que es muy importante, para que vean que no todo el mundo está condenado a morir a los 35 años, porque ahora ya parece, no parecía como un... Me parece un mantra. No, sí, ya no parece como un dato estadístico que salió en una investigación por allá hace un rato, sino que ya ahora parece una maldición, ¿no? Y que eso es como una realidad, y no es así. O sea, no estamos destinados a morir a los 35, y más estando aquí personas que ya pasamos esa edad, que de los 36, que tenemos más. O sea, es la prueba de que sí se puede y que además podemos tener realidades saludables, ¿no? Yo también diría justo, ¿no? Que le va a ser muy útil a las familias, que los profesionales van a tener un aproximamiento bastante cercano a lo que es dar acompañamientos, que se les conmina constantemente a
Si no puedes, por favor, pásalo a alguien que sí pueda, busca otros recursos, sé honesto con ellos, hoy me pareció muy bueno también. Y también diría eso, ¿no? Es algo que mencionábamos en estos talleres que dábamos para bases para acompañar a nuestra población. Si tú como profesional de la salud mental, física, bla, tienes problema, ¿ok? Para tratar con gente homosexual, con lesbianas, que no sabes cómo tratar a una persona trans, tú, aunque te lo leas 10 veces, primero tienes que hacer un proceso de prospección, ¿verdad? Y quitarte toda tu LGBTQ fobias, ¿verdad? Antes de entrar a trabajar con nuestra población. Por favor, ya se nos maltrata bastante, ya se nos malgeneriza, ya llegamos con psicólogos que nos quieren curar. Pues, bendito sea el Señor que mencionan que si cualquier profesional te dice, sí, sí, señora, yo le voy a quitar lo trans a su hijo, salgas corriendo. Me parece maravilloso. Que se empiezan con una postura teñida de cierta moral religiosa, salgas corriendo. Además, de acá con especial atención, porque recordemos que en México las terapias de conversión ya son un delito. Entonces, pues eso lo tenemos que tener acá bien presente, ¿verdad? Nadie va a cambiar a nuestras crías. Lo mencionan constantemente, no hay manera de que los padres, ni el profesional, ni el pediatra, bueno, ni el médico brujo puede llegar a imponerle otra identidad a tu hijo, hija, hija. Me gustó muchísimo que lo aseveran una y otra vez, justo para ayudar a los padres de familia a que baje esta tensión de si estoy haciendo algo bueno o me voy a condenar en las llamas del infierno. No, sí están haciendo algo bueno. Integren a personas trans a sus vidas, personas trans adultas, para que los críos vean que perfectamente se pueden desarrollar, que tengan modelos a seguir, que tengan referentes en sus mentecitas de cómo vive la gente trans adulta, principalmente, ¿no? Que yo también como mamá, como papá, pues vaya y conviva con personas trans de la diversidad, porque yo también seguro todavía estoy acomodando ahí algunas piececitas. Somos una de las sociedades más machistas, homofóbicas de América Latina. Somos el segundo lugar deshonrosamente de asesinatos de mujeres trans todavía. Entonces hay muchísimo que trabajar, hay muchas leyes y mucho acceso a la justicia, a la salud, a la educación, a un buen ámbito laboral que falta por construir. Muchísimo. Algo justo que noté en el libro es que pues no hay activismo trans como tal. Y yo creo que también las infancias tienen que saber que hay gente trans peleando por sus derechos, que tienen otros discursos. Personas trans justo que ya no viven los niveles ni de disforia ni de dismorfia, porque han logrado también bajarse de estos discursos patologizantes, clínicos, que se nos estuvieron imponiendo por mucho tiempo. Porque si uno no hacía el checklist completo, entonces no calificabas de persona trans. Eras otra cosa, pero trans no eras. Y entonces hubo mucha población que por muchos años estuvo repitiendo los discursos del cuerpo equivocado, del rechazo, de la exclusión y del sufrimiento, porque era la manera de hacer checklist. Hoy día hemos descubierto que no necesariamente lo vivimos así. Este tipo de libros abre la puerta a que como familia, ¿verdad?, podamos integrar los procesos de transición de nuestras crías, a no sentir que es algo, que es una desgracia, que es una equivocación que yo cometí, a soltar la culpa y la carga moral que lo social, una vez más, recordemos que es lo social lo que lo trae hacia nosotros. Ahora, yo no sé si, porque ya no sé, Ángeles, dónde andas, si va a haber algunas preguntas, pero bueno, del libro que estamos hablando es Infancias Trans,
Manual para familias y profesionales que apoyan a infancias transgénero y no binarias, de Stephanie Brill y Rachel Paper de Editorial Pax. Entonces el chiste es venir aquí a Somos Voces, porque ese es el chiste también, de venir aquí a Somos Voces y que aquí consigan el material del libro, porque además aquí hay muchos libros para la temática, entonces aquí lo pueden conseguir. No sé si alguien de las personas que está aquí nos quisiera hacer alguna observación, algún comentario sobre esto. Rocío. Sí, pero vente para acá porque si no se escucha a la red. No, te paso el micrófono. Vamos. A ver, Sí. ¿aquí me escuchan? Sí. Bueno, mi duda es si el libro aborda también sobre el proceso de duelo que pasan los padres al transicionar con los hijos. Quisiera saber si eso lo aborda. Sí lo abordan, pero, por ejemplo, a diferencia de como en los talleres en algún momento lo hemos llegado a abordar, menciona todavía más cuestiones, ¿no? Como más desde de que tú te cuestiones. En lugar de perderte en la pérdida y el dolor y el rollo, no, a ver, espera, antes de que te vayas como gordo a probar, espérame tantito, ¿no? Pregúntate esto, pregúntate aquello, busca apoyo, habla de ello, hazte acompañar, busca otras mamás. Si con todo eso, de todas maneras, te vas, ¿no? Y te duele mucho el duelo, ok, date el tiempo. También como familiares merecen el tiempo para poder procesar, encontrar las herramientas, primero para sí, para sí, y luego justo cómo voy a poder acompañar a la criatura. Pero que las madres, los padres de familia, los tutores, acá también los mencionan, ¿no? Tienen que tener una base desde donde anímica y psicológicamente poder partir. Pero eso no va a suceder si no empiezas con esta reflexión interna. Pero sí, si aborda el duelo, a mí me hubiera gustado igual que abordar un poquito más de fondo, pero me gustó esa invitación de sí te va a pasar esto, te vas a sentir frustrada, vas a tener miedo, vas a tener dudas, pero pregúntate esto, antes de que te vayas para allá, sí, todo eso, pero ven, mira, cuestiónate estas cosas, que me parece una gran forma de abordarlo porque es como un, la acción, no te pierdas, sí, la emoción, el momento es difícil, pero tienes que estar aquí, ¿por qué? Porque el adulto a cargo eres tú. Y eso es algo habla bien mucho fuerte. de la resiliencia, o sea, sí habla de la resiliencia, pero también para las chicas. O sea, es una parte de la mamá, papá, tutores, tiene que ver esta parte de su resiliencia y también para las chicas, que eso creo que es importante, porque también la persona trans también se puede ir al abismo así de, todo mal, ¿no? También necesitamos esa parte de cómo reelaborar. Viene una sección que habla sobre los nombres, ¿no? Y de cómo se da todo ese proceso y si es un duelo para quien eligió el nombre, sobre todo, ¿no? De qué significado le puse yo ese nombre y muchas veces lo hemos escuchado. O sea, ¿qué pasa con un nombre que yo decidí que tiene un significado familiar o incluso de herencias o de ancestres, ¿no? Y cuando llega esta persona y me dice, no me llamo así, me llamo tal, ¿no? Pues sí, y están coincidiendo ambas situaciones y son válidas, ¿no? O sea, tanto sentir que yo perdí algo como que la otra persona necesita que sea respetado el nombre elegido. Y sí vienen nombradas varias partes de cómo es el proceso. Y va muy desmenuzado, creo que sí te lleva de la manita. Y creo que hay unas partes que incluso se pueden leer salteadamente. O sea, yo pensaría, o sea, si tú lo quieres leer así de corrido, yo creo que está muy bien, pero que de repente puedes decir, a ver, a mí lo que me está pasando es esto otro, y si viene como una división de temas, pues puedes leerlo de esa manera también. ¿Sí? Incluso como persona que se dedica al acompañamiento en salud o en psicoterapia de personas trans, ¿no? Me choca la palabra especialistas, lo siento, pero es que cuando las personas más escuchamos especialistas, se nos eriza acá, ¿no? Como gatos. Entonces, jamás se me olvida oír que, al menos yo, me nombro especialista. Yo no entiendo nada todavía y sigo aprendiendo, y quienes me lo han enseñado es mi comunidad. El libro está increíble. Ojalá yo hubiera tenido este libro hace 28 años, hubiera sido maravilloso. Pero hay muchos saberes justo que
todavía, ¿no? Como comunidad seguimos compartiendo en los espacios. Y eso, por eso es que les decimos a los padres, a las madres, vénganse, vengan a escuchar cómo la gente trans estamos también abordando lo que vivimos, cómo nos empoderamos unos a los otros. Porque por mucha gente trans que a mí me rodee y me estés echando la porra y tú puedes y te admiro y que no falta quien dice, qué valor, ¿no? Pues no entiende lo que es que yo hoy temprano por la mañana llegue, me pare frente a mi ropero y diga, ay, chica, que se sigue usando ropa en esta sociedad, ¿verdad? ¿Qué me pongo? Y es presentación, voy a ver gente. Y me tengo que ver bien, ¿no? Chale. No hay así como, o sea, no hay como una pancarta o una botarga del doctor Simi, ¿no? Por lo menos. No cabríamos, ciertamente, pero podrá bailar, bien sexy. ¿No? O sea, el punto es que seguimos invitando a que si quieres saber de lo trans, vengas con les trans, acércate, conócenos, no mordemos, no somos contagiosos, no hay efecto secundario después de vernos, vengamos y formemos comunidades. Las personas trans adultas también estamos ahí para acompañar a las familias, para explicarles, para acompañarles, para soportarles, para darles ánimos, para impulsar a sus crías, para ser también ese referente para sus crías. Entonces, lo que principalmente rescato es todas las herramientas para lo escolar. De verdad es que, o sea, les prometo que me lo voy a fusilar completito, ¿no? 11 ya dije, ¿eh? Y lo dije aquí públicamente, ha quedado para la posteridad. Y por supuesto que se puede leer. Si te brincas, por ejemplo, los testimoniales, como alguien que hace acompañamiento, pues órale, ves un montón de cosas. Y luego cuando los empiezas a sumar, te empieza a enriquecer la experiencia real de estas familias. Te abres. Desde la mirada familiar sistémico, que es la metodología con la que yo trabajo en psicoterapia, el poder incluir a la familia y poder sentar a los familiares y ver qué sucede en ese momento, hacia dónde están, cómo miran, cómo se mueven, te dan información y se las puedes regresar. Y tienes la oportunidad de volver a ser a una familia unida y no únicamente es que tengo un hijo o no, o hay un miembro de la familia que está como raro. Está raro. ¿Por qué? Porque es raro. O sea, todos los demás estamos súper bien y el raro es este. No. Vamos a integrar y vamos a decir no. Toda la familia está pasando por un proceso bien intenso. Cada miembro de la familia va a tener su propio proceso. Todos tienen derecho a visibilizarlo. Ay, ¿qué es eso de la visibilidad? Justo era lo que me faltaba. Es que viene un concepto acá de congruencia, me parece que dice congruencia social, que es la parte justo en la que vas a aperturarlo o no aperturar. Viene todo un cuestionamiento justo acerca de la familia, tanto nuclear como extensa, me parece muy importante, y principalmente tengamos que escuchar a la cría, ¿no? Es que yo quiero que mi tía Chonita lo sepa porque ella me crió. Sí, mamá, pero hace 30 años que no vemos a tu tía Chonita. Pero es que tiene que saber, ¿cuándo va a poder venir mi tía Chonita? No, pues no puede ni caminar. Ah, entonces, ¿para qué quieres a que la tía Chonita lo sepa? Pues esa es necesidad de mamá y mamá tendrá que trabajar con esa necesidad, pero si la cría no quiere, pues no se hace. Y hay que aprender a respetar y eso nos va a costar un montón en esta sociedad mexicana porque somos redadistas. Y apenas estamos aprendiendo a reconocer que los niños tienen derecho, que tienen una voz y que tienen derecho a expresarla y a expresar sus necesidades y a exigirnos como adultos. Ahora sí que en mi tiempo, Checho, hubiera sido imposible. Donde yo hubiera llegado como madre a decirle, tienes que hacer algo porque es plan hombre. Para nada. No había la intersección, no había la manera. Acá, también con respecto a esa parte de visibilizarlo o no visibilizarlo, me parece que sí, el que esté enclavado en una sociedad, o principalmente, ¿no? La influencia hacia una sociedad americana, tiene mucho que ver. Los procesos de visibilidad aquí en México son muy diferentes.
desde los acompañamientos trans que al menos yo realizo, y pues por también, invitamos a la gente a que viva una visibilidad en orgullo. Invitamos a que incluso se permitan, ¿no?, abordar en algún momento la comunidad de una parte activa. Si después ya quieres desaparecer, no quieres hacer nada, está perfectamente bien. No tienes que ser activista toda tu vida, ¿verdad tú? Pero en general es un libro con muchas herramientas que va a abrir muchas cabecitas, que va a abrir muchos corazones. Se recomienda, ¿verdad? Y por supuesto que agreguen, ¿no?, nuestras intersecciones. Acá hemos trabajado la comunidad trans con la negritud, hemos trabajado con los cuerpos gordos, hemos trabajado con las personas migrantes, hemos trabajado con las personas desplazadas, hemos trabajado con las personas desplazadas por violencia, por narcotráfico, hemos trabajado con personas desaparecidas. Hay mucho, muchísimo otro más que nuestra gente trans y nuestras infancias trans van a ir viendo y van a ir notando a lo largo de su vida. Como familia, el conocer todas estas otras intersecciones y te amplía la manera en la que puedes brindarle recursos a tus hijos. No es que se haga más difícil, al contrario, tengo más de dónde sacar para dejar un ser humano más pleno, más libre, que pueda comunicar bien sus necesidades. Ya lo hicieron, estamos hablando de chiquitos de 3, 4, 12 años. Imagínense que criaron a una criatura que puede pararse frente a los adultos y decir, no, yo soy tal. ¡Ájala! Llénense el corazón de eso, la mente de esas vivencias, porque eso es lo valioso. Estamos creando seres humanos más asertivos, no que se la vivan complaciéndonos. Y al rato, ¿no?, 80,000 horas nalga en terapia, porque tuve una mamá narcisista que yo tenía que estar viendo sus necesidades, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, claro. Primero, no queremos interrumpirlos porque nos parece fundamental escuchar lo que la comunidad tiene que decir sobre este libro, pero sí creo importante que nos dé su punto de vista también Danu Hernández, la editora del libro, que no se movió escuchándolos. Muchísimas gracias. Danu, por favor. La tenían impactada. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo la verdad es que no tengo nada que aportar porque lo que ustedes... pero lo que acércate ustedes, porque... ahí me veo, ¿no? Ahí está. Solamente voy a decir dos cosas. Es realmente muy, muy, muy grato escucharles. Este libro, la primera edición fue en 2008, luego salió la de 2022 y esperamos que no pasen otros 15 años para tener una tercera edición. Recibimos críticas, reclamos, opiniones, todo lo que ustedes puedan aportar para que esta obra esté viva y que esta obra cobre vida en todas las familias, en todas las personas que lo necesitan. Y bueno, yo voy a dejar mi correo si ustedes conocen a alguien que quiera hacer un aporte. Yo voy a estar recopilando todas las observaciones porque pues, los libros no son perfectos y esta no es una excepción. Es un aporte que costó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y muchos años de poder llevar el proyecto de una editorial a otra y bueno, pues aquí está. Y en alguna otra presentación yo decía que llegamos tarde, alguien nos decía, pues tarde pero a tiempo, y creo que es un momento donde están estas dos tendencias, ¿no? Una tendencia extra macro conservadora y una tendencia a la apertura. Tuvimos una presentación en la Facultad de Psicología con todos el alumnado que se está formando para ser terapeuta y hubo una aceptación brutal. O sea, yo veía la primera fila
de profesionales que se van a dedicar a hacer este acompañamiento, dos chicas en particular, que abrazaron el libro y, y yo vi que es algo que pues va a funcionar, como les decía, estamos total y completamente abiertos, agradecemos a Somos Voces por estos espacios porque también es un libro para público general, pero es un libro que la comunidad va a nutrir y que eso es lo que esperamos. Y que esperamos no solamente sacar el libro y decir, bueno, pues hasta ahí nos quedamos. Queremos este acercamiento, queremos una relación con diversos entornos donde podamos nosotros pensar en esta siguiente edición mucho más enriquecida y con todo lo que ustedes tienen que aportar, o sea, porque pues ustedes son los protagonistas del asunto, ¿no? Entonces, ha habido, pues sí, efectivamente empiezan a haber respuestas duras, ¿no? Ya empieza a haber con los niños, ¿no? ¿No? No. Ya saben, esto es de cajón, ¿no? Que sabemos No, que de eso sabemos sí. que eso va a ser. Para nada de mi parte y tampoco de eso, ni creo que esa es la postura. O sea, yo digo, esto lo podemos enriquecer y me encanta la idea, porque además se ve que sí ha sucedido, ¿no? Justo ya mencionó Sónico de traerlo del COVID. O sea, eso hace 20, no sé cuando se editó la primera vez, pues no había ocurrido, ¿no? Claro. Entonces se va moviendo todo socialmente y seguramente va a ocurrir algo el siguiente año, porque ya post-COVID también hay repercusiones niñas, niños y niñas, entonces también vamos a ver otras realidades que se pueden cruzar con las nuevas vivencias escolares y todo lo que en este momento está sucediendo. Entonces yo me anoto para esas aportaciones y claro que hay quien critica porque creen que si tú informas vas a promover y no se trata de eso, se trata de educar y de sensibilizar. Entonces qué bueno que incluso gente cis sepa que es una infancia trans. O sea, alguien que no tiene una persona trans cerca, qué bueno que lo puede saber. Entonces también me parece que sé que hay ese tipo de respuestas que sancionan y sin siquiera platicar Lo que con pasa es alguien que trans. ni siquiera hay una apertura, ¿no? Entonces, bueno, realmente nosotros lo que buscamos es eso, que ser un proceso, o sea, iniciar este proceso de educación a partir de una herramienta y a partir de un libro. Y nuestra misión sí es llevarlo a las escuelas, o sea, a las familias. Y justo, no tiene que haber una persona trans en esa familia. Estamos empezando a educar con un eje transversal de diversidad. Ese es el asunto. Educar con un eje transversal de diversidad en las familias y en las escuelas. Yo soy, como me dicen, madre añosa. Bueno, tema aparte, ¿no? Pero bueno, soy madre añosa. Yo tengo una hija de 3 años. Y para mí es fundamental para mi crianza. O sea, de aquí las generaciones en adelante van a tener, ya la realidad es otra. Empieza a haber una transformación de la apertura porque pues son conceptos y son formas de educar que ya las generaciones que vienen ya no las, o sea, ya están teniendo una apertura porque ya la realidad es otra. Como les decía al alumnado de la facultad, pues yo aquí ya no veo más que diversidad, total y completa diversidad. O sea, yo muy tonta porque a veces uno pues tiene todavía el chip de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Un chico que fue el que organizó la presentación, como 3 veces yo le decía a ella y yo, ay, madre, o sea, pero siempre la apertura, no, él, y me corrigió 3 veces. Decía, soy una estúpida, perdóname, pero no había, o sea, había esta cosa de, sí, está bien, ¿no? Está bien, o sea, porque mi cabeza así, oye, ¿no? Y con esa apertura y esa tranquilidad de corregirme y corregirme, y hasta ahí. Y entonces, en una situación muy total y completamente relajado, sin forzar absolutamente nada,
Todos los alumnos, sí, claro, sí. Estamos hablando de 18, 19 años. Y que dijimos, wow, pues adelante. Y les digo, pues, lo único que podemos darles es esto, es su realidad y nosotros vamos a empezar a empujarlo en todos los espacios. Yo agradezco de verdad infinitamente a los que están aquí y a todas sus palabras, que es una sabiduría impresionante. Y creo que pues juntos podemos hacer cosas muchísimo más interesantes. Vamos a avanzar y bueno, cualquier cosa, pues yo estoy pendiente a todas las aportaciones, críticas que pueda haber y pues así se construye el conocimiento, así se construyen los cambios, así se construyen las transformaciones con diálogo. No hay otra forma, ¿no? Decíamos, ay, ¿habrá fuego amigo? No, tiene que ver con aportes. Y si alguien dices, ay, esto lo escribieron mal, pero ¿por qué? Sí, vamos a arreglarlo y vamos a cambiarlo. Ese es el asunto, ¿eh? O sea, por eso se dio este espacio y por eso esperamos que se den muchísimos espacios más para poder hablar y hablar. Gracias. Muchísimas Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Decíamos si alguien de allá, de alguien quisiera hacer algún comentario o una aportación. ¿Lo recomendarían entonces para las familias que no han tenido nunca y que están como perdidas en el espacio y están buscando respuestas? Para todas las familias trans, definitivamente, de personas no binarias. Sí, es una gran herramienta. Sí, y aunque estén grandotes y ya tengan barbas y arrugas, sus hijos también. porque los términos y los abordajes, esos son muy valiosos, tengas la edad que tengas. Coincido. Es bueno para quien quiera y es útil, totalmente. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A ver, sonríen. Adiós. Ahí viene.